Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro video aquí en Medical. Estoy feliz de que me puedas acompañar. Soy la doctora Alexandra Vázquez y hoy hablaremos acerca de endocarditis infecciosa. Pero antes de empezar, búscate tu tacita de café, tu merienda para que se haga más ameno este video y así puedas entender con mucha más comodidad. Mediale, tu espacio favorito. Pues bueno, lo primero que vamos a hacer es definir lo que es endocarditis, pero ¿cómo lo definimos? Viendo cómo está compuesta la palabra. La palabra tiene un sufijo que es iti, que sabemos que significa inflamación, y estamos hablando del endocardio, entonces es inflamación del endocardio. Cuando esta inflamación está relacionada con un agente causal, ya sea bacteriano, viral o micótico, entonces le ponemos el apellido de infecciosa, porque es que también hay una endocarditis no infecciosa. Para comenzar, tenemos que recordar cuáles son las estructuras del corazón que tienen endocardio en su composición, porque es que no solamente es la pared, porque estamos acostumbrados a que no, es que el endocardio es la capa más interna de la pared del corazón, pero es que hay otras estructuras también que tienen endocardio, como por ejemplo las válvulas. Y las válvulas son estructuras que son compuertas que van a permitir el flujo unidireccional de la sangre de un compartimiento a otro. Va a evitar, esas válvulas evitan que la sangre se devuelva, ¿ok? Y no solamente las válvulas tienen endocardio, también, por ejemplo, los músculos papilares. Y recordemos que todo lo que es las válvulas, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares funcionan en conjunto, en armonía. Si alguno de estos se daña, entonces el funcionamiento de la válvula se altera y empiezan a haber modificaciones en este corazoncito. Es importante que recuerdes que en esta enfermedad las válvulas del lado izquierdo del corazón izquierdo son las más afectadas, es decir, la válvula mitral y la aórtica. ¿Ok? Eso no quiere decir que las derechas no se afecten, se pueden afectar, pero es menos frecuente. Ahora bien, vamos entonces a ver quiénes son las personas más susceptibles de padecer esta enfermedad. Y después que respondamos a este interrogante, nos vamos a ir por otras tres. ¿Cuáles son los agentes causales? O sea, ¿qué la produce? ¿Cómo se produce? ¿Cuál es su fisiopatología? Y cómo la podemos identificar en ese paciente. Pues bien, ¿quiénes son los más susceptibles? Obviamente los pacientes que ya tienen una cardiopatía de base, por ejemplo, insuficiencias valvulares severas que ameritan implantes de prótesis, como ejemplo, o pacientes que tenían trastornos del ritmo en el que se implantó un marcapaso. Recuérdense que son dispositivos que tienen una serie de cables que van a servir como puentes o atajos para cualquier bacteria que esté formando parte de nuestra microbiota, o sea, parte de nuestro cuerpo, o personas que ya tienen una válvula con una lesión previa, por ejemplo, que tuvieron una fiebre reumática y su válvula no está del todo indemne, o personas como por ejemplo que tuvieron una cardiopatía congénita cuyo defecto no fue corregido a temprana edad o todavía no ha sido corregido. Entonces esto quiere decir que personas con válvulas sanas no les va a dar endocarditis nunca. No, no quiere decir eso. Recuérdense que en medicina ni nunca ni siempre. Se han encontrado pacientes que no tenían cardiopatías de base y desarrollaron endocarditis. Entonces, esto no es una regla siempre. Puede haber excepciones, ¿ok? O sea, que usted puede tener un paciente con válvula nativa, indemne, que haya desarrollado una endocarditis, porque es que no es la única condición. También existe otra condición, ¿verdad? Como por ejemplo la disrupción de la piel. Es decir, si hay una solución de continuidad, la barrera de la piel se pierde y por lo tanto cualquier microorganismo externo o que esté en nuestra microbiota, en nuestra piel, podría ingresar del medio externo hacia la circulación. Por ejemplo, los pacientes con hemodiálisis que tienen sus catéteres, pues este puede ser una buena vía para que esas bacterias lleguen allí. O por ejemplo, pacientes adictos a drogas por vías parenteral, como los adictos a heroína, o pacientes que tienen una herida quirúrgica cuyo foco puede estar allí y de ahí migrar. Entonces, pacientes sanos también lo pueden tener, pero sobre todo con cardiopatías ya de base y pacientes que tienen accesos venosos o tienen alguna cateterización, ¿ok? Muy bien, una vez que esa bacteria externa o que forma parte de nuestra piel llega a la sangre, pues ahora
ya yo sé dónde la puedo encontrar, porque es que para encontrar esa bacteria en el corazón es difícil, pero yo sé que como ella va a estar en la circulación, puedo tomar una muestra de sangre y mandarlo a cultivar. Ese hemocultivo no es nada más uno, porque si yo hago un hemocultivo y me sale Staphylococcus aureus, que es la bacteria que más se encuentra en piel, yo puedo pensar que esa muestra fue contaminada. Es decir, que con un solo hemocultivo no me puedo guiar mucho. Tengo que tener varios realizados que arrojen lo mismo para que sea un dato fuerte para yo poderme apoyar en este diagnóstico. Entonces, cuando le hago el hemocultivo, ¿qué bacterias me puede arrojar? El primer lugar que se lleva el primer trofeo es el Staphylococcus, específicamente el aureus. Y es causante de endocarditis, muchachos, sobre válvula nativa, sobre válvula protésica en usuarios de drogas por vía parenteral, incluso también puede ser en pacientes que tengan algún estado de inmunosupresión, o sea, es la causa más frecuente en general. ¿Ok? Y de hecho se dice que los estafilococos coagulasa negativos sí son más frecuentes verlos como agentes causales en pacientes con válvulas protésicas que tienen implantada menos de un año, o sea, precoces. Pero también tenemos en un segundo lugar quien se lleva el segundo trofeo es el Streptococcus. Y el Streptococcus también se encuentra en piel porque está el Streptococcus epidermidis, pero más que todo se ha descrito que son los agentes causales de la cavidad bucal, como lo es el de Streptococcus piógenes. Por ejemplo, si yo tengo una mala higiene bucal, tengo una caries, se me hace un absceso, voy al odontólogo y él empieza a manipular, a través de esa manipulación esas bacterias pueden llegar a la circulación, sobre todo en las del grupo viridans, ocasionando más que todo endocarditis infecciosa subaguda. Otra de las cosas es que el estreptococo gallolítico, si usted ve que el hemocultivo le reporta gallolítico, se va a acordar de que hay un gallo en el colon. ¿Por qué? Porque se asocia a cáncer de colon o a lesiones colónicas. Entonces, una vez que usted lo encuentre, sospechar hay un gallo en el colon, voy a ir a también hacer una colonoscopia para precisar si hay o no estas lesiones asociadas. De tercer lugar, tenemos al Enterococcus. El Enterococcus faecalis es el que mayormente se ha visto y se encuentra más que todo asociada a válvulas protésicas aórticas, ¿ok? Pero ¿qué pasaría si el hemocultivo a mí me reporta que está negativo en los hemocultivos que he hecho sucesivamente? ¿Descarto la endocarditis o sigo sospechando de ella? Pues si tengo una alta sospecha clínica, no la puedo descartar. ¿Por qué? Porque existe otra posibilidad, que el paciente a lo mejor haya consumido antibióticos previo a que cuando le llegó a usted. Porque, por ejemplo, puede ser que tenía una celulitis en piel o se automedicó, porque eso es muy frecuente. Entonces, en este paciente yo no lo puedo descartar solamente por tener hemocultivos negativos, si yo tengo una clínica bastante pesada que nos sugiera, aunque la clínica ya la vamos a ver que es bastante variable. Este consumo previo de antibióticos se ha asociado más a la endocarditis causada por estreptococos, ¿ok? También tenemos otros microorganismos que son incapaces de crecer en los hemocultivos habituales que tienen los laboratorios y por lo tanto me va a dar negativo, pero es que sí hay una bacteria causante, que puede ser Coxiella burnetii, Legionella, Bartonella quintana, Tropheriма whipplei o Brucella, por ejemplo. Pero es que también tengo otro grupo que son las bacterias divas. Yo las llamo así porque ellas crecen en medios específicos, exquisitas, o crecen tan lentamente que cuando el laboratorio verifica si creció o no un microorganismo, pues no le ha dado chance de crecer. ¿Cuáles son estas? Las del grupo ASEC, y así lo encuentran en las literaturas, ASEC. La H de Haemophilus, la A de Actinobacillus actinomycetencomitans, Cardibacterium hominis, Eikenella corrodens o Kingella kingai. Miren, yo no me sé esto porque son nombres complejos, pero que sepan que existe un grupo ASEC y el más frecuente es el Haemophilus. Con eso está bien. Muy bien, ya sabemos cuáles son los agentes que causan la endocarditis. Los bacterianos, porque ojo, también hay virus que lo causan y también hay hongos en pacientes inmunosuprimidos. Y vamos a empezar ya dentro de la fisiopatología, y esto es lo más bonito de todo. ¿Por qué? Porque tienen que haber dos cosas para que a mí se me produzca una endocarditis. Lo primero es una lesión endotelial por factores hemodinámicos o traumáticos. ¿Y cómo es esto? Porque no entendí nada. Bueno, resulta ser que cuando yo tengo ya de por sí una cardiopatía, vamos a suponer que yo tenía una valvulopatía, ya el flujo de sangre no va a ser laminar o va a ser un poco turbulento y esto puede generar lesiones en en el endotelio y en el endocardio, por supuesto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esas zonas que van a estar afectadas, que mayormente en las válvulas, ojo, van a ser
la porción de la válvula que mira hacia la aurícula y la porción de la válvula aórtica, por ejemplo, que mira hacia el ventrículo. Es decir, se encuentran más este tipo de lesiones en las zonas de baja presión. De todas formas, esto es un poquito más complejo, pero lo que quiero que se queden es que se tiene que producir una lesión endotelial, que puede ser por cambios en ese flujo de la sangre porque se vuelve más turbulento o puede ser traumático. Por ejemplo, un paciente que se le implantó un marcapasos y cuando se le fue a meter el cable, pues el cable chocó con alguna de estas estructuras valvulares y lesionó un poquito el endotelio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un endotelio bastante indemne, este es el subendotelio y aquí tenemos el colágeno en rojo. Entonces, cuando ocurre una lesión endotelial, el colágeno que estaba ahí guardadito en el subendotelio, él sirve, él dice, hola, aquí estoy, pude salir, y vienen y llaman a las plaquetas y las plaquetas se empiezan a agregar, se empiezan a adherir y agregar y empiezan a formar una red junto con la fibrina, se empiezan a quedar glóbulos rojos ahí atrapaditos y forman un conglomerado que se denomina endocarditis trombótica no bacteriana. Eso es lo primero que se forma en una endocarditis. Una vez que tenemos esto, pues esto no es lo único, porque es que dijimos que ven agentes causales, entonces necesitamos que ese agente causal ingrese a la circulación. ¿Cómo? Bueno, a través de maniobras o procedimientos que traumaticen la piel o las mucosas, como por ejemplo en los pacientes que se drogan y se inyectan cada vez sin medidas de asepsia y antisepsia adecuadas, o pacientes que tienen manipulaciones dentales y pues por ahí migran. Una vez que esa bacteria ingresa a todo lo que es la circulación, se produce una bacteriemia transitoria. Nosotros normalmente podemos tener una bacteriemia transitoria, pero nuestro cuerpo es lo suficientemente astuto como para eliminar esa bacteria y no pasa nada. Además, no tenemos lesiones endoteliales en una persona sana, se supone. Entonces, son eliminados y no pasa nada. Pero hay bacterias también que tienen unos mecanismos muy desarrollados y evolucionados en los que ellas encuentran la forma para permanecer, para sobrevivir, como por ejemplo el Staphylococcus aureus, que tiene un mecanismo muy importante de adherencia y colonización. Entonces imagínense que la bacteria ya llega y dice, ay, qué chévere, estoy dando un paseo y de repente se encuentra esta lesión endotelial, esta aglomeración de plaquetas, fibrina y glóbulos rojos que vimos, y ella dice, listo, aquí estoy perfecto porque aquí me puedo esconder. Entonces viene la bacteria y se va metiendo entre las redes de fibrina y entre estas estructuras y ahí empieza a permanecer, ¿no? Ahí empieza a permanecer y se empieza a reproducir y al sistema inmune también se le dificulta un poco encontrar esa bacteria y ella se empieza a multiplicar formando estas aglomeraciones que fíjense que cada vez que va creciendo va lesionando cada vez más endotelio, aparte de que hay bacterias que tienen mecanismos, como les digo, muy desarrollados en donde se va dañando y dañando más extensamente el endotelio y esto es lo que se llama vegetación séptica. Esta vegetación es como una placa de ateroma que se puede fraccionar o fracturar y puede embolizar. Esos segmenticos pueden embolizar hacia distintas partes que ya los vamos a ver. Entonces, una vez que nosotros tenemos esta vegetación séptica, esta vegetación en las válvulas puede ocasionar una destrucción valvular y así dar lugar a las manifestaciones cardíacas. Entonces, hasta ahora un repaso. Tengo que tener una lesión endotelial, ya sea por factores hemodinámicos o traumáticos, y tengo que tener un ingreso de las bacterias a la circulación a través de maniobras o procedimientos que lesionen esa piel, ¿ok? O lesionen la mucosa, porque también puede ser. Entonces, estas vegetaciones que hemos mencionado pueden inflamar la válvula, ¿sí? Ocasionando una valvulitis. Pueden ser tan grandes que sirven como obstrucción, obstruyen y es como si tuviera una estenosis. El flujo de sangre desde la aurícula hacia el ventrículo le cuesta pasar. Entonces produce todas las manifestaciones de una estenosis valvular mitral, por ejemplo. O puede ser que se ulcere porque se desprendió una parte y esa parte se fue. Al ulcerarse es que no nada más se va a llevar el pedacito de vegetación, se lleva el pedacito de vegetación con parte de la válvula. O puede ser que se rompan las cuerdas tendinosas, los cuales es muy, muy grave, porque imagínense una válvula que ya está así. Entonces de repente se rompe una cuerda tendinosa y ya un velo no se mueve, un velo se quedó así y el otro se sigue moviendo y la sangre empieza a tener un sitio por donde puede devolverse y ya no va a ser unidireccional y eso va a ocasionar incluso edema agudo de pulmón hasta shock cardiogénico, ¿ok?
También pueden romperse incluso los senos de Valsalva, se le abren perforaciones por toda la inflamación que aparte hay. No solamente es la bacteria, sino que también hay células inflamatorias que tratan de limitar esa bacteria, pero tratando de limitar, pues también dañan lo que está adyacente a ello. Entonces, de esta manera se produce insuficiencia valvular más que todo. Una insuficiencia es que las válvulas ya no cierran y no pegan muy bien, sino que quedan medio abiertas. Y si quedan medio abiertas, pues la sangre, por ejemplo, que debe ir solo de aurícula a ventrículo, cuando el ventrículo se contrae, pues no solamente va a la aorta, sino que también se devuelve. Y vamos a verlo mejor acá. Fíjense que aquí en este corazón, cuando el ventrículo izquierdo se contrae, la sangre normalmente, si esa válvula cierra bien, entonces la sangre va a ir solamente por la aorta. Pero si el ventrículo se contrae y esa válvula está insuficiente a consecuencia de estas vegetaciones, la sangre no solamente va a ir a la aorta, sino que parte de la sangre se devuelve hacia la aurícula. Entonces ahora la aurícula tiene que manejar volúmenes de sangre muchísimo mayores y esto genera aumento de la presión aquí y de forma retrógrada ese aumento de presión se va a transmitir a la red venocapilar pulmonar, se va a extravasar líquido y ocasiona edema agudo de pulmón. Y entonces ahí empezamos a tener insuficiencia cardíaca izquierda. Pero esto no solamente puede quedar ahí, sino que también se puede seguir transmitiendo de forma retrógrada a cámaras derechas, por ejemplo, que aumente la presión también en el tronco de las pulmonares, en la arteria pulmonar, tronco pulmonar, ventrículo derecho. De ahí también la aurícula derecha va a tener que hacer como mayor fuerza para poder vencer esta presión. Entonces también empieza a tener aumento de presión aquí, se transmite de forma retrógrada hacia las venas yugulares y las venas yugulares entonces ahora empiezan a tener ingurgitación. O también empezamos a tener congestión hepática o edema en miembros inferiores y entonces ya se produce una insuficiencia cardíaca congestiva. Eso quiere decir que una de las manifestaciones cardíacas de la endocarditis va a ser también una insuficiencia cardíaca. Y no solamente esto, porque hay otras cosas que vamos a ver, como los accesos. También recuerden que donde hay bacterias se pueden formar accesos. Entonces, por ejemplo, si tenemos una endocarditis valvular tricuspidia, perdón, aquí en cavidad derecha, cerquita de la válvula tricuspidia está el triángulo de Koch, donde se encuentra ¿qué? El nodo AB del sistema de conducción. Entonces también podemos tener ¿qué? Trastornos de conducción, bloqueos AB de primer grado, segundo grado, tercer grado. Pero no solamente esto, porque también podemos encontrar, fíjense, que no solamente se inflama el endocardio, sino que esta inflamación, esta infección también se extienda a miocardio y ocasiona una miocarditis o accesos incluso en esta zona. Y este acceso puede formar un puente, una vía que se llama fístula, se puede fistulizar y entonces puede drenar este contenido hacia la cavidad pericárdica y ocasionar lo que es una pericarditis o incluso un derrame pericárdico, que de paso el derrame pericárdico también puede ser a consecuencia de esa insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Entonces fíjense que son muchas cosas las que se producen, incluso si este acceso se forma aquí en el septo, esto es un tejido que va a estar muy inflamado, muy blandito, se puede romper y ocasionar comunicaciones entre cavidades. ¿Ok? Entonces todo esto puede pasar en el corazón. Ya bien, vimos algunas manifestaciones cardíacas, porque es que hay muchas otras que voy a ir sumando a lo largo de la explicación. Y es que esta vegetación séptica también puede embolizar, porque dijimos que se podía fracturar como una placa de ateroma. Y puede fracturarse y esos trocitos pueden embolizar a dos partes dependiendo de la localización donde esté. Si está del lado izquierdo, pues va a migrar hacia la aorta, de la aorta a la carótida interna cerebral, la arteria cerebral media, por ejemplo, y así sucesivamente y ocasionar estragos en diferentes órganos, ¿verdad? O puede irse de las cavidades derechas, por ejemplo, en la válvula tricuspidia o la válvula pulmonar, irse hacia pulmón. Entonces, en cada sitio donde migre un pedacito de vegetación, allí se va a sembrar la bacteria y va a encontrar una nueva casa para vivir. Entonces, estos son los que se llaman metástasis sépticas. No estamos hablando de cáncer, pero funciona como una especie de metástasis. Entonces, puede el paciente tener falla multiorgánica, puede tener sepsis, puede tener shock séptico, ojo, entonces puede ser muy grave si no lo diagnosticamos. O incluso pueden tener aneurismas micóticos, que aunque se llaman micóticos, ojo, no es causado por hongos, es por bacterias. Esos pedacitos de vegetaciones llegan aquí, causan mucha inflamación, se adelgaza la pared. ¿Y qué pasa? Pues si aumenta un poquito la tensión, esto se puede romper y ocasionar hemorragias en distintos órganos. Entonces, como por ejemplo vemos,
Voy a repetir esto. Si un pedacito se desprende y está en cavidades derechas, ¿verdad? Está en válvula tricuspidia, pues puede migrar hacia pulmón y ahí sembrarse. Y más, puede encontrar múltiples accesos a nivel pulmonar y eso no es frecuente. Yo tengo que pensar en que esto puede ser una endocarditis. También puede ser que se desprenda, si la localización está en la válvula mitral, se desprenda un pedacito y vaya a la aorta y de ahí a los diferentes órganos, como por ejemplo cerebro, y el paciente debutar con una clínica de ictus o enfermedad vascular cerebral, por ejemplo. O puede ocasionar infartos hepáticos, isquemia mesentérica, incluso hasta un infarto, porque esos embolitos también pueden llegar a las coronarias. Y a nivel renal, insuficiencia renal. Y fíjense que es muy interesante esto del riñón porque les voy a explicar muchas razones por las cuales puede haber insuficiencia renal. No solamente porque hayan infartos, de que puede migrar un émbolo y ocasionar una obstrucción, sino que también imagínense una insuficiencia cardíaca, donde yo eyecto poquito volumen porque ese corazón ya no está funcionando muy bien. Si yo eyecto poquito volumen, ¿qué va a pasar? Le llega poquita sangre al riñón y puede ocasionar una insuficiencia renal aguda prerrenal. Pero no solamente eso, porque resulta ser que aquí yo también puedo tener, o sea, se activa el sistema inmune, se generan anticuerpos y crear inmunocomplejos que me ocasionen glomerulonefritis. Pero tampoco es nada más eso, porque es que yo voy a ponerle antibióticos a este paciente que pueden resultar también nefrotóxicos. Y además le puedo hacer estudios que involucren contraste que también pueden afectar más esa función renal. Es decir, que no se nos puede olvidar pedir creatinina en este paciente para ver cómo está funcionando, porque hay muchos factores que pueden dañar este órgano también. Bueno, así es como en esta vegetación la bacteria vive feliz, ella resguardada entre las redes de la fibrina, pero a la misma vez esto va a ocasionar una bacteriemia persistente que va a contribuir con más metástasis séptica y con los inmunocomplejos. Y estos inmunocomplejos pueden provocar no solamente el daño que les dije en el riñón, que es la glomerulonefritis, sino también una vasculitis que lo vemos como manifestaciones en piel. Todo esto entonces ya vimos que hay manifestaciones cardíacas y también extracardíacas. Ya vimos cómo se producen muchas cositas ya de manifestaciones clínicas, pero tenemos que ver cómo se clasifica en base a la evolución clínica. Existe una endocarditis sobre válvula nativa, ¿ok? Y la vamos a clasificar en aguda, subaguda y crónica. Cuando hablamos de aguda es cuando el paciente presentó los síntomas o sea, los inició hace 2 semanas antes de asistir a la consulta. Él te dice, mira, yo empecé con fiebre, malestar general hace 2 semanas. La subaguda es que empezó con los síntomas hace entre 2 y 5 semanas y la crónica ya lleva meses con esta sintomatología. Esto nos hace pensar que una endocarditis aguda nos puede dar un poquito más de señales de que el problema está en el corazón, pero una subaguda y una crónica no. Nos da una clínica tan inespecífica que podemos pensar en muchas otras cosas menos en esto. Pero si hacemos una buena historia, podemos tenerlo en la cabeza, este diagnóstico, y podemos sospecharlo y actuar a tiempo y salvar al paciente. Si es sobre una válvula protésica, la endocarditis se puede clasificar como temprana o tardía. Temprana en aquellos pacientes que tienen menos de 12 meses con esa válvula protésica y tardía cuando ya tienen más de un año con esa válvula protésica. Y hay algunas literaturas que lo clasifican aparte a la endocarditis en usuarios de drogas por vía parenteral. Entonces, pendiente con la secuencia de los síntomas, ¿hace cuánto tiempo, señora, usted empezó a presentar esto? Es por esto que las manifestaciones clínicas, en base a lo que hemos preguntado, se explica por estos 4 mecanismos fisiopatológicos que ya hemos mencionado. La bacteriemia, por ejemplo, explica una sintomatología general. Si yo les dijera a ustedes, mira, es que el paciente te va a llegar con fiebre, escalofríos, cefalea, náuseas, mialgias, artralgia, tú me dirás, es que eso puede ser una virosis. Pero es que eso puede ser cualquier cosa, exacto, es muy inespecífico, ¿ok? Tenemos que apoyarnos en también la historia y en otros hallazgos que veamos en el examen físico. Por ejemplo, fíjense usted en la endocarditis infecciosa subaguda, la clínica es muy inespecífica también porque el paciente te dice, mira, es que ha tenido pérdida del apetito, pérdida de peso, debilidad y bueno, me duelen las articulaciones. Cualquiera puede tener esos síntomas, o sea, no nos dice, no nos orienta mucho, no nos ayuda, no nos colabora mucho. Pero, por ejemplo, existe este otro mecanismo que es el de la destrucción local valvular que nos da todas las manifestaciones cardíacas. Por ejemplo, la insuficiencia valvular, que nos lleva a una insuficiencia cardíaca, que a su vez nos puede llevar a un shock cardiogénico, pero también esas vegetaciones pueden ocasionar miocarditis, trastornos de conducción. Y aquí voy a tocar un punto muy importante que es la fibrilación auricular. Ustedes se imaginan que cuando yo les dije, se activan las plaquetas, ¿verdad?
cuando las plaquetas se activan, también se activan los factores de coagulación y se pueden formar coagulitos ahí en las vegetaciones. Pero también si tiene una FA, imagínense ustedes, una FA donde la aurícula no se contrae bien, no hace esto, no eyecta bien la sangre, sino que la sangre permanece ahí estaciada, ahí sin moverse bien, y eso predispone a que se formen más coágulos. Entonces un paciente con FA y de paso que tenga vegetaciones, mucho más susceptible de hacer émbolos y de ocasionar obstrucciones en múltiples órganos, sobre todo cerebrales. El derrame pericárdico ya mencionado y el infarto de miocardio. Pero por otra parte, también pueden haber embolias sépticas, como lo mencionamos, y no solamente haber ictus, sino embolias pulmonares, infartos pulmonares, de hecho, infartos viscerales, shock séptico. ¿Ok? Entonces puedo tener un paciente con shock cardiogénico y shock séptico a la misma vez. Ojalá que nunca les llegue, pero puede ser. O, por ejemplo, manifestaciones a consecuencia de la activación del sistema inmune, que las vamos a ver en la piel. Y aquí se las pongo, pero a mí me gusta más mostrarle una imagen para que se les quede más grabado. Por ejemplo, aquí vamos a ver un poco esto. Tenemos las petequias conjuntivales. Recuerden que las plaquetas están involucradas también en todo este proceso. Entonces, podemos encontrar petequias conjuntivales aquí, o las podemos encontrar en mucosas, o incluso podemos hasta, pudiera ser gingivorragia. Pero más que todo se han descrito petequias conjuntivales y en mucosas. Podemos encontrar las hemorragias subunguales en astilla. Fíjense ustedes, son mínimas. Es más, el paciente tú le preguntas, mira, ¿cuándo te salió esa en la uña? Ay, no sé, no me había dado cuenta. Estas son lesiones lineales, fíjense que son lesiones lineales, oscuras, agrupadas, que no duelen, que no son específicas de endocarditis, es decir, una persona que se llevó un machucón en el dedo, o sea, se dio un golpe, puede tenerlo y por eso les digo que no es específico, sino que tenemos que ir atando cabos para poder pensar en el diagnóstico. Otra de las manifestaciones que podríamos encontrar son las lesiones de Hannaway. Son máculas, no son nódulos, no son pápulas, son máculas. ¿Qué es una mácula? Una lesión primaria de la piel que no es sobrelevada y es de color rosado al principio, como rosadito, y luego se va haciendo cada vez más oscuro. Pero son máculas y se encuentran en palmas y plantas y no duelen. Entonces tienen tres características. Son máculas indoloras que se encuentran en palmas y plantas. Recordar máculas, no nódulos, porque los tendemos a confundir, aquí lo vemos también, a confundir con estos, que son los nódulos de Osler. Los nódulos de Osler son una especie de nódulos, o sea, sobresale en la piel, que son eritematosos, duelen muchísimo y se encuentran más que todo en las yemas de los dedos, pero la gente lo confunde. Entonces recuerden esa diferencia. Entonces veámoslo aquí. Aquí está otro y aquí en esta imagen otra. Y aquí vamos a ver también, por último, con esto vamos a finalizar las manchas de Rock. Las manchas de Rock no son más que una especie de hemorragias que ocurren en la retina que tienen un centro pálido. Fíjense que tienen un centro un poco más pálido que es fibrina coagulada. Aquí vemos una, aquí vemos otra, otra. Entonces, bueno, este paciente pues va a tener todos estos hallazgos del examen físico y si yo ato todos los cabos más una buena historia clínica donde yo encuentre, por ejemplo, que el paciente ya tiene una cardiopatía, más tiene alguna cateterización, entonces listo, puedo sospecharlo. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este punto, espero que esto les haya servido y recuerden seguirme en mis redes, tengo TikTok, Instagram, donde aparezco como @medicale. Y recuerden que ustedes siempre, siempre pueden. Mírense al espejo y díganse, siempre puedo, sí puedo. Así que nada, esto fue todo. Chao, chao. Mediale, tu espacio favorito.